Y lo que podemos estar viendo ahora es consecuencia de esa baja del control, de esa baja de la prevención y tener los brotes que ya están ocurriendo. Estamos ya con el doctor Marcelo Aguilar. Él es epidemiólogo, experto de enfermedades tropicales, investigador y viceministro de Salud. Vamos a tratar el tema de lo que necesitas saber sobre las enfermedades tropicales del momento. Doctor Aguilar, gracias por estar acá con nosotros. Estamos con el tema del dengue, que realmente lo estamos viendo en las casas de salud en todos lados, sobre todo en la costa ecuatoriana por el hecho de que está lloviendo sin misericordia, Dios mío. Llueve noche y día. Mariela, un gusto estar con usted. Encantado de Igual. saludarla y a toda su distinguida teleaudiencia. Gracias, mi querido doctor. Cuénteme cómo es el tema del dengue, cómo vamos, qué ha pasado y por qué se lo siente tanto en este año 2022. Bueno, el dengue, diremos, es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y puede tener un amplio esquema de casos clínicos, desde casos asintomáticos, casos muy leves, hasta casos graves y mortales. El dengue es una enfermedad que causa una mortalidad significativa. Esta es una enfermedad que se asocia fuertemente con las estaciones y estamos pues ciertamente frente a un invierno, a una estación lluviosa inmisericordia en el país. Es dramático cómo está la afectación de la infraestructura y esto tiene pues también consecuencias en la salud. Los mosquitos que transmiten este virus son 4 serotipos que se llama el dengue 1, el dengue 2, 3 y 4. Cuando hay infecciones de una primera infección de uno de estos tipos y una segunda infección de un tipo viral diferente, pues se producen los casos graves. Y estos son transmitidos por el Aedes aegypti. Okay. Este mosquito tiene una capacidad de dispersión extraordinaria en todo el mundo. Okay. Más o menos está en donde viven 3.500 millones de personas. Es decir, la mitad de la humanidad está amenazada por los mosquitos Aedes aegypti. Y esto es producto de la civilización humana. Los, los desechos plásticos, tarrinas, fuentes, vasos plásticos, botellas, neumáticos y en muchas situaciones baldes, los tanques en donde la gente guarda el agua, en donde no hay agua entubada, se convierten en criaderos de mosquitos. En esta época de mayor lluvia, se llenan estos recipientes, se vuelven criaderos de mosquitos y aumenta la transmisión del dengue, también asociado con una mayor temperatura. Entonces, esta es una fase estacional en la que es previsible el incremento del dengue. Eso es lo que está ¿Y ocurriendo en el país. la explosión de estos mosquitos se da cada cuánto tiempo? Tienen un tiempo de vida largo, o sea, si viene alguien y fumiga, fumiga, porque hay muchos municipios que fumigan, ¿no? O sea, Así está es, bien, así fumigan. es. Eso Pero es luego correcto. llueve al otro día, vuelven a estancarse las aguas, me olvidé de esa tarrina donde tenía orégano y ahí se llenó de agua, puede ser, ¿no? Porque también las Sí, plantitas, las matitas, hay que cuidarlas, ¿no? Entonces ahí también hay agua, ¿ok? Entonces correcto. tú no quieres botarlo porque si no se muere la planta. Pasan tantas cosas, ¿no? Pasan tantas cosas, en el campo más aún, malas construcciones de cemento, donde hay pues lugares que hay como pocitas de cemento y ahí se quedó el Así agua. es, Son así muchas es. cosas, o sea, es muy complicado, por eso la fumigación es importante. Mire, Fumigamos un Mariela, día. ¿Cuándo hay boscos otra vez? eh, solamente un detalle. Apenas una colección que tenga 5 centímetros de agua, que puede ser la tapita de una botella, es suficiente para que se haga un criadero de mosquito. Hay dos fases en la cría del mosquito. Una que va desde huevo a larva. Las mosquitas ponen los huevos en estos recipientes y van a pasar esta fase de crecimiento de larvas. La gente en nuestro país los conoce como gusarapos, unas larvas que están en los tanques de agua. Esas demoran más o menos de 8 a 14 días hasta que emerge el mosquito adulto. Ya. Entonces, para el control es importante, por un lado, eliminar estos criaderos en donde se reproduce el mosquito y, por otro lado, fumigar
cuando hay grandes cantidades de mosquitos que pueden producir brotes y epidemias de dengue. Esas son las dos fases para el control. Es así, Pero claro. es importantísimo que la gente que vive en estas zonas destine 10 minutos diarios de su tiempo a limpiar la casa, a recoger todos aquellos elementos que puedan contener agua. Patio limpio, casa limpia es una clave importantísima. Si no hay criaderos de mosquitos, no va a haber mosquito en la casa y no va a haber dengue. Entonces, esa es la clave y es fundamental. El otro elemento es que esto sí ya viene de los órganos oficiales, de los órganos de control. El Ministerio de Salud, los municipios. En Guayaquil el municipio está muy bien organizado en ese aspecto y la fumigación va a ayudar a reducir la cantidad de mosquitos, estos que ya están volando y que también van a reducir el riesgo de transmisión. Ya, pero Es ¿cada cuánto tiempo tendrían los municipios que fumigar? En No, en esta época se considera que hay que hacer, hay dos tipos de control de vectores. El uno que es el rociado de las casas, que eso se recomienda de 4 a 6 meses por lo menos, y el otro que es la fumigación global, que se hace en zonas en donde hay muchos mosquitos y que tiene que ser focalizado. Generalmente esto requiere un elemento técnico, una investigación previa donde hay mosquitos aedes para no fumigar de gana, para no desperdiciar el insecticida y el esfuerzo. Se fumiga en casos de brote donde hay casos de dengue y donde hay cantidades importantes de mosquitos. una sola vez. Eso se va evaluando en función de la cantidad de mosquitos que persisten de las poblaciones que pueden estar manteniéndose en esas zonas. Esas se hace una vez, pero pueden necesitarse en situaciones de epidemia, rociamientos y fumigaciones repetitivas cada 2 o 3 semanas, dependiendo del comportamiento epidemiológico. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones del dengue? Porque pues me han dicho que ahora, no sé por qué la manifestación es esta, que te pones rojo como que fuera sarampión y con unas fiebres altísimas. El dengue tiene primero fiebre, puede ser una fiebre alta, tiene dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, un decaimiento muy importante. Y esto que usted acaba de decir, que es un salpullido, es un rash, hay enrojecimientos en distintos sitios del cuerpo. Si aprieta los ojos, los globos oculares, va a tener un intenso dolor. Esos son algunos signos claves para identificar que es el dengue. Claro. Esto en el dengue que se llama dengue y antiguamente se llamaba dengue clásico. Okay. Hay algunas condiciones del dengue que merecen especial atención. Si una persona tiene dolor abdominal intenso, si tiene sangrado por algún sitio del cuerpo, si tiene vómitos y decaimiento en general, esos son signos de alarma del dengue y pueden evolucionar a dengue grave. El dengue grave es un trastorno mucho más severo que afecta a muchos órganos, va a tener sangrado, lo que se llama coagulopatía intravascular de consumo, tiene un cuadro comprometido de cerebro, corazón, pulmones, hígado. Es una alteración global que necesita estar en cuidados intermedios o en terapia intensiva. Oiga, Entonces, doctor, el año pasado, el 21 y el 20, ¿hubo dengue o solo hubo COVID? bueno, en el año 2020 hubo una epidemia importante de dengue. Más de 15,000 casos ocurrieron entre los meses de febrero y marzo, pero pasó desapercibido por toda la situación que había. Ya. En ese momento se definió como una sindemia. ¿Qué significa esto? Es la, co la coexistencia simultánea de COVID, la pandemia del COVID, y un brote epidémico de dengue. A esto se llama sindemia, cuando concurren dos enfermedades en esa condición epidémica. En el 2020 fue importante, usted recordará, el 2020 fue una pesadilla monstruosa para el país, especialmente para Guayaquil. Entonces, con certeza, muchos casos de dengue grave, inclusive, pudieron haber pasado por COVID. En ese momento había un trastorno general de los servicios de salud y no había posibilidad de discriminar.
El dengue suele ocurrir en oleadas más o menos cada 3 años. Así. Cada 3 años. Como ¿Estamos en decía, oleada alta? ¿Estamos en aguaje de dengue? podría ser, hay que tomar precauciones, tomando en cuenta además las condiciones excepcionales que hemos vivido durante la pandemia. Mucha gente estuvo recluida, hay poblaciones, probablemente en algunos momentos la transmisión del dengue fue muy baja por parte de los servicios de salud. Los servicios de control tuvieron muy pocas actividades de prevención y control, no solamente con el dengue, con todas las otras enfermedades tropicales, malaria, leptospirosis. El problema de vacunación de los niños ha sido importante. Más de 320,000 niños en el Ecuador no cumplieron el plan de vacunación normal, por ejemplo. Ha habido un trastorno muy grande y lo que podemos estar viendo ahora es consecuencia de esa baja del control, de esa baja de la prevención y tener los brotes que ya están ocurriendo. Ok, doctor. Bueno, y ya para finalizar, mi querido doctor, las recomendaciones pues generales, además de lo que usted ya ha dicho, que pareciera que el dengue está alborotado, azota la ciudad. Oiga, en Quito no hay mosquitos. En el Valle de los Chillos, en el Valle de Tumbaco, hay mosquitos. Ya. No los mosquitos que transmiten el dengue, pero los mosquitos que transmiten malaria. En la periferia de Quito, hasta 1967 hubo casos de malaria, así que estamos cerquita. Claro. No hay casos de mosquitos aedes, pero en algún momento pueden introducirse. El cambio climático está afectando ya al país desde hace algún tiempo y tenemos cambios, variaciones climáticas que cada vez las temperaturas que se registran en la altura son mayores. Claro. Entonces, en algún momento eso puede ocurrir. Puede ocurrir, puede ser Puede que los ocurrir. mosquitos suban y vayan a la sierra y En- haya mosquitos en las Así alturas. es. En Bolivia está ocurriendo que mosquitos Aedes aegypti, que normalmente viven hasta los 1,000 metros de altitud, se adaptaron hasta 3,200 metros, imagínense. Son Entonces, riñones. durante el verano en Bolivia hay pequeños brotes de dengue y de malaria muy cerca de La Paz. Cada vez los mosquitos se han ido adaptando más. Y esta civilización les damos basura, les damos tarrinas, les damos botellas plásticas, una serie de elementos en donde se van reproduciendo. Entonces, Se alimentan. siguen a esta condición humana. Sí, Unos astronautas ya mismo sí. son los manes. Terrible, mi querido doctor. Cada vez Es cambian increíble. más, cambian y se adaptan. En cambio, el virus del COVID parece que está, pues, manso. Está más manso. Yo ¿Será? no, yo no me confiaría, ¿No? Mariela, no me No. confiaría. Lo que estamos viendo es el efecto de la vacunación, que el Ecuador ha hecho un esfuerzo inmenso para vacunar a su población. Tenemos coberturas de vacunación significativas, más de 80% con 2 dosis, 30% con 2. Quedan todavía tareas inmensas. Esa es una cosa que hay que decirlo. Restan vacunar al menos 1 millón de personas con segunda dosis y restan 12,5 millones de vacunar con tercera dosis. Entonces lo que estamos viendo en el país es efecto de la vacunación. Pero hay algunas alertas que tenemos que mirar. Una es que hay muchos países del mundo que tienen muy bajas tasas de vacunación, menos de 5%. En esas zonas el virus sigue circulando a una velocidad extraordinaria, sigue mutando y en algún momento puede aparecer otra variante, como ya han aparecido, y nos pone otra vez a correr frente a una pesadilla. En este momento, Europa está en la 7ª ola pandémica. Wow. Hay 2 cepas de interés. Una que ya está en Guayaquil, que es la BA2, que es altamente transmisible, es una derivación de la Omicron. Y hay una que hay que ponerle mucha atención que ya se llama Deltacron, que es una combinación de la Delta, que es altamente letal, con la Omicron, que es altamente transmisible, y de combinarse con las dos características será una pesadilla. Cierto que hemos mejorado mucho, pero no podemos dormirnos, no podemos ser triunfalistas, hay que seguir trabajando para conseguir y mantener los logros que tenemos hasta el momento. No te saques la mascarilla todavía, por No favor, te no te la saques la saques. mascarilla, hay que Hay lugares cuidarse. donde no tienes que sacar, por ejemplo, los ascensores, en ciertos lugares. No
saques. Tu En el mascarilla transporte tiene parte del público. vestuario. En el transporte público. Claro. Esos son elementos claves. Siga usando mascarilla. Esta noche, que será un alboroto con el juego de la selección, con mascarilla. Siempre se está más seguro con mascarilla. Es verdad, Doc. Un abrazo, mi querido doctor. Lo quiero mucho. Encantado de saludarlo, Mariela. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Interagua, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, UTEC, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabón.